11. Volumen 1 capítulo 9. 4 meses. 4 largos meses fue lo que me llevó completar la primera misión de Warcraft. Orcos y humanos. Una misión de juego de 4 minutos me tomó todo ese tiempo, pero ya había terminado. Por fin. Listo. Exhalé y dejé la pluma antes de levantar los brazos y estirarme al sonido de mis músculos crujiendo. Naark. La cabeza de un lacayo asomó por la puerta abierta, preguntándose qué era ese sonido. Discretamente bajé los brazos y me sonrojé un poco de vergüenza. Le di un último vistazo a mi informe antes de quemar la barra de cera azul y estampar el sello del león. Soy libre. Imité a Gron del final de la misión de Warcraft 3, cuando murió a manos de Manaroth. Sin embargo, los pensamientos sobre Grom inevitablemente me llevaron de vuelta a la guerra, y al papel que se suponía que debía desempeñar en ella. No tenía mucha información, pero supuestamente, pronto podría haber una gran ofensiva. No estaba seguro de si eso ocurría en la historia oficial o no, pero por el momento estaba fuera de mi control. Solo podía controlar lo que tenía delante. Mi oficina estaba en el segundo piso del ayuntamiento y tenía una bonita vista del exterior. Desde allí podía ver una pequeña herrería, el comedor, y, lo más importante, la muralla de madera recién construida para mi incipiente guarnición. El rey no había considerado oportuno financiar la muralla porque sabía, con certeza, que no generaba suficientes ingresos para construir una. Tenía un total de 12 torres de vigilancia a lo largo de sus parapetos, lo que nos permitía ver los ataques que venían de cualquier parte. Naturalmente, la zona fuera de la muralla fue despejada en un radio de 1 milla entera para permitir una mejor visibilidad y, sobre todo, una zona de combate. Desde allí, también pude ver la estructura más reciente. Una pequeña choza de madera, una especie de iglesia. Mentalmente la llamé así porque había armas, dianas de tiro con arco y maniquíes que solían encontrarse en nuestra zona de entrenamiento. Y justo afuera de esa supuesta iglesia estaban las 5 hermanas de quiero decir, clérigas, siendo adiestradas por Gavinrad el Terrible. Gavinrad era un caballero de unos 30 años que llegó aquí como refuerzo para mis fuerzas. Sabía que mi padre lo había asignado para que me cubriera las espaldas. Lothar envió 30 caballeros de élite, no los típicos, sino de la hermandad. Me conmovió mucho, la verdad, y le envié una nota de agradecimiento sincera. Nuestra relación padre-hijo estaba mejorando desde que hablamos en Ventormenta. Incluso me envió un regalo con Gavinrad. Sin embargo, surgió un problema con respecto al mando, ya que Gavinrad y sus caballeros tenían un rango superior al mío. Logramos llegar a una especie de entendimiento después de una larga conversación. Como yo tenía un cargo civil, me escuchaba en general, pero no se dirigía a mí con ningún título. Fue un buen compromiso, así que la primera tarea que le asigné fue entrenar a los que no eran paladines que acudían a mí. Mara y la aduladora Victoria habían regresado hace un mes acompañadas de otras 3 supermodelos. Una vez más, me maravilló la estética de alta fantasía que se respiraba allí antes de que me hicieran su petición. Querían aprender a luchar con la luz conmigo. Inicialmente me negué hasta que Mara me contó lo que había sucedido cuando regresó a la abadía de Northshire. Jamás se me ocurrió que pudieran declararme hereje por usar magia de las sombras. Quiero decir, en WoW se aceptaba como algo cotidiano, y estaba el salón de sacerdotes durante la expansión Legión. ¿Quién iba a pensar que se consideraba magia negra? Que yo supiera, los practicantes de magia negra residían en Kultiras. Por suerte, me echó una mano y me defendió con la atractiva Victoria. Así que le debía un favor. Me consolé pensando que, canónicamente, Mara había aprendido a luchar y quién decía que no podía aprender de mí. Bien, vamos a ver cómo van, murmuré para mí mismo y salí, asintiendo a los 2 soldados que me saludaron al salir. Salí del ayuntamiento y sentí el sol darme de lleno. Me cubrí los ojos con la mano hasta que se acostumbraron y observé mi entorno. Junto al cuartel, estaba el nuevo grupo de reclutas entrenando con Keesan. Eso eran otros 50, lo que elevaría mi fuerza de combate total a poco más de 500. Mi señor, me saludó un trabajador civil contratado con una leve reverencia al verme. Había docenas de contratistas civiles por todas partes. Había que cocinar, atrapar roedores, etc. Buenas tardes, respondí y me dirigí al área de entrenamiento, que no era una iglesia. El edificio donde se entrenaban sería algún día su residencia, pero por ahora, estaban alojados en el ayuntamiento. El lugar también era un sitio donde los soldados recitaban su fe, y algunos incluso me atribuían su renovada fe. Un poco incómodo, pero pronto, los seguidores de la luz serían muy comunes.
Todo gracias a la donación de esos soldados. Así fue como se construyó la supuesta iglesia. Incluso ayudé un poco con 100 monedas de oro de la finca de Lothar. Después de la aprobación del viejo, por supuesto. El abad y esos clérigos de Northshire fueron unos cretinos por dejar a Mara y sus seguidores a la intemperie a esa manera. Sin embargo, entendí que tal vez, solo tal vez, era demasiado pronto para la idea de luchar contra sacerdotes. Hablando de luchar contra sacerdotes, caminé en silencio mientras entraba en el área de entrenamiento donde las mujeres observaban a uno de los suyos entrenar. Levanta el escudo. Ladró Gavinrad mientras blandía su espada con fuerza contra Victoria. Escudo. La voz de Victoria estaba impregnada de un poder sobrenatural. Su escudo se alzó para bloquear el ataque del caballero. ¡Ah! Desafortunadamente, su golpe fue muy fuerte y la atravesó. Palabra de poder. Escudo, dejándola aturdida. Invoquen la luz para fortalecer nuestros cuerpos como nos enseñó el señor Lothar. Laura, la más joven, animaba desde un lado. Victoria pareció recordar y se puso de pie incluso cuando la espada de Gavinrad volvió a impactar contra su escudo. Sin embargo, esta vez, pudo recibir el golpe y apenas dobló las rodillas. Bien. Exclamó Gavinrad riendo y luego sonriendo. Pero ahora sería un buen momento para que recuerdes que tienes una espada en la otra mano. Victoria, que se sentía eufórica por haber resistido el golpe del caballero, olvidó por completo el arma que sostenía en su mano derecha. Se sonrojó antes de atacar a Gavinrad, quien bloqueó el ataque mientras retrocedía. Más lenta de lo que me gustaría, pero estás mejorando, comentó Gavinrad antes de volverse hacia mí. ¿Verdad, señor Callan? Sentí sus miradas sobre mí y los saludé con un gesto. Clérigos. Señor Lothar. Joven Callan. Señor Callan. Asentí en respuesta a su saludo y volví la mirada hacia la rubia. Tiene razón, sabes. Deberías haberle contraatacado de inmediato. Recuerda, la luz debe estar constantemente fortaleciendo tu cuerpo, potenciando tus músculos. Lo recordaré la próxima vez. La rubia se sonrojó de vergüenza. Sé que es difícil. G. En realidad, para mí era fácil, pero ahora era el momento de animarla. Pero cada día mejoras. No menosprecies tu progreso. Ni siquiera la abadía se construyó en un día, ¿verdad? El rostro de Victoria se tornó pensativo, como si intentara recordar si lo había hecho mejor el día anterior. Unos segundos después, una leve sonrisa apareció en sus labios antes de inclinar la cabeza hacia mí. Gracias, señor Callan, por sus palabras de aliento, dijo Mara Fordragón. Noté que había observado la pelea con la mirada atenta de un halcón. La clériga llevaba el pelo recogido en una coleta en lugar de suelto sobre los hombros como antes. Vestía una armadura de entrenamiento y en su brazo derecho sostenía un gran escudo redondo, mientras que en su mano izquierda empuñaba una espada larga. Ahora, señor Gavinrad, ¿sería tan amable de combatir conmigo unas cuantas rondas? Vi a Gavinrad, el caballero rudo y futuro paladín, sonrojarse mientras Mara Fordragón le hablaba. El tipo estaba totalmente enamorado de la que no era paladín, sin duda. Se está haciendo un poco largo el día. Quizás mañana. Gavinrad se disculpó antes de enderezarse. Quizás, si tienen tiempo libre, ¿les gustaría a usted y a sus hermanas acompañarnos a Locheshire y hacer turismo? Mara frunció los labios antes de volverse hacia mí. Maldita sea, mujer, no me metas en esto. Señor Callan, ¿me haría el honor de un combate de entrenamiento? Preguntó. Parecía que esa pelea la había envalentonado. Creo que he mejorado desde ayer. Vi cómo la expresión de Gavinrad se ensombrecía al ignorar su invitación. Vamos, Gavinrad. Le hice un gesto a Mara con la cabeza. Que nadie diga que no fui un buen compañero. ¿Vas a rechazar la invitación de una dama, señor caballero? El caballero pareció confundido por un momento antes de darse cuenta de lo que intentaba hacer. Disculpe mi prisa, mi señora. Creo que puedo entretenerla en ese combate, dijo el caballero, y Mara le dedicó una sonrisa. El tipo lo pasó mal. Gavinrad alzó su espada y Mara lo atacó con golpes y golpes de escudo potenciados por la luz. El caballero gruñó al recibir cada uno de esos golpes. Tenía que reconocerlo, Mara Fordragón era lo que yo creía. Una protopaladín. De los 5 clérigos, ella fue la que más mejoró, seguida de Dalila, luego Victoria y finalmente Alison y Laura. Gavinrad intentó tomar la delantera y la atacó, pero Mara atrajo la luz hacia sí y se mantuvo firme. El caballero no rebotó en su escudo, pero ella tampoco cayó al suelo. Sin embargo, fue empujada debido a la ventaja que él tenía sobre ella. Simplemente era más grande.
Lo detuvo con un golpe certero, un ataque con todo su poder contra el caballero. Este cayó al suelo, pero la agarró del tobillo y tiró, haciéndola perder el equilibrio. Los dos caídos tardaron un segundo en recuperarse antes de ponerse de pie a tiempo con las armas listas. «Puedes hacerlo, Lady Fordragon», exclamó Laura con entusiasmo. «Creemos en ti, Lord Gavinrad». Los caballeros que Gavinrad apoyaba a Gavinrad, que venía acompañado, vitoreó como si no quisiera ser superado. Los dos, ahora animados por sus compañeros, se lanzaron el uno contra el otro. Gavinrad decidió dejar de lado la defensa y concentrar toda su energía en sus poderosos golpes. Mara, por otro lado, absorbió más luz para fortalecerse y asestó devastadores ataques potenciados uno tras otro contra el caballero. Finalmente, la luz pareció disminuir del lado de Mara mientras el caballero ponía toda su fuerza en su golpe, arrancándole el escudo del brazo al clérigo. Mara. Victoria corrió al lado de su amiga. Me estremecí al ver el brazo de Mara colgando inerte, probablemente roto. Vi los ojos de Gavinrad abrirse de par en par ante lo que había hecho. Para detener el drama, invoqué la luz y disparé 5 orbes de penitencia contra el clérigo. Llegaron antes de que Victoria pudiera hacerlo y, cuando el último orbe impactó, Mara estaba como nueva. «Increíble», exclamó Mara mientras levantaba su brazo, antes roto, y curvaba los dedos. Luego me miró con curiosidad. ¿Creía que era un hechizo de ataque de luz? Bueno, sí y no. Intenté encontrar la mejor manera de explicárselo. La penitencia es de la luz, así que, al ser de la luz, es natural que pueda curar. Es solo que, al enfrentarme a enemigos, prefiero que les haga daño. Recuerda, la intención cuenta, Mara. Con mi recordatorio, Mara pareció satisfecha con mis respuestas. Gavinrad no lo estaba, pues noté que me miraba brevemente. Mara me había permitido dirigirme a ella de forma informal, pero no le había brindado la misma cortesía al caballero. ¡Qué fascinante!, exclamó Victoria, maravillada, mientras examinaba el brazo antes roto de su amiga. Se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. ¿Puedo aprender esa habilidad? ¿Puedes enseñármela? Empecé a pensar y di la mejor respuesta que se me ocurrió. Se necesita una mente muy disciplinada para aprender a moldearlo, así que si crees que puedes, la rubia no dijo nada más, pero había un entusiasmo que se podía ver en sus ojos. Bien, ya que estoy aquí, ¿alguien quiere enfrentarse a mí? Ofrecí. Gavinrad se adelantó. Oye. Ni siquiera te estaba hablando a ti. Pensé al caballero antes de que un clérigo castaño más bajo se interpusiera en su camino. Me apunto, aunque espero que no seas tan brutal como Sir Gavinrad. Callan, dijo Alison mientras se acercaba con una leve sonrisa. Al igual que Mara, usaba un gran escudo redondo, pero en lugar de una espada, prefería una maza de una mano. Oye, sonreí con suficiencia. Creo firmemente en la igualdad de género. En lo que a mí respecta, las mujeres deberían tener los mismos derechos, y la misma izquierda. Los caballeros tenían expresiones de escándalo en sus rostros mientras las mujeres se reían. Sí que tienes una lengua afilada, como dicen los rumores. Los ojos de Alison se dirigieron brevemente a la rubia mayor, dejándome claro quién era la chismosa. Espero que me cuides como a Mara después de que termines conmigo. Oh, ni hablar. Eso fue un coqueteo, ¿verdad? Definitivamente fue un coqueteo. Sonreí. No soy una transmigradora virgen y tímida. Iba a devolverle el golpe. Al menos, lo iba a hacer hasta que un cuerno sonó a lo lejos, haciendo que yo y el caballero giráramos la cabeza en dirección a Stonewatch. «Callan», gritó Alison. Estaba a punto de responder cuando un segundo cuerno sonó más lejos, pero aún conservaba la nota larga. Luego un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo. Para entonces, incluso los clérigos sabían que algo andaba mal. «Clemens». Rugí, y el ayudante civil salió corriendo del ayuntamiento. «¿Sí, señor Lothar?», preguntó el hombre con un bufido. «Toca la campana del ayuntamiento». «Nos están invadiendo», le dije, y oí exclamaciones de asombro entre los clérigos. «Sir Gavinrad». «Callan», respondió el hombre, firme. «Cabalga hasta las granjas con tus hombres y trae a los aldeanos», le ordené, pero también le advertí. «Ten cuidado. Puede que haya investigadores escondidos por el camino». «Permaneceré vigilante», dijo Gavinrad, saludándome justo cuando las campanas empezaron a sonar. Podía oír cómo el pánico comenzaba a apoderarse de la gente en la guarnición, pero eso era, en el mejor de los casos, una preocupación secundaria. Ya oía a Jenkins y Keesan dando órdenes para calmar a la población.
El caballero me lanzó una última mirada y se dirigió al establo. Vamos, hombres, cabalgamos. Gavin Rath se marchó sin despedirse de los clérigos. No había tiempo para la caballerosidad habitual, al parecer. Bueno, Mara, dije mientras la campana seguía sonando. Parece que tú y tus hermanas pronto tendréis vuestra primera prueba de fuego. Sir Callan, ¿si es cierto? Preguntó Alison. Estaba asustada. No podía culparla, pues yo también lo estaba, pero tenía entrenamiento militar, así que aprendí a canalizarlo. Sí, respondí, levantando un dedo. ¿Oíste esos cuernos a lo lejos? La chica asintió. Un toque corto de cuerno significa un ataque de una fuerza pequeña. Cuanto más largo el toque, mayor la fuerza. Un toque largo como este, señalé a lo lejos mientras la nota larga sonaba de nuevo. Eso significa que un número desconocido de enemigos atacaba en esa dirección. La campana del pueblo siguió sonando mientras los toques de cuerno provenían del norte, luego del noreste, y luego finalmente hacia el este antes de que se repitiera. Ahora que lo habían entendido, los clérigos palidecieron. Incluso Mara, la mejor del grupo, tenía las manos temblorosas. No se pongan nerviosos, los tranquilicé, aunque yo mismo necesitaba alguna confirmación de alguien de mayor rango. Con las habilidades de la luz que aprendieron, puedo decir con seguridad que son, en general, mejores que la mayoría de mis soldados rasos. Las mujeres parecieron atónitas ante mi evaluación. Es cierto, continué. Así que recuerden escucharme, moverse con el ejército y mantener la calma. Les prometo que saldrán con vida. Ya supieran que era mentira o no, decidieron aceptar mis palabras y se mantuvieron erguidas. No te fallaremos, Callan, dijo Mara por ellas. Noté que sus manos temblaban menos ahora. Bien, ahora vayan a armarse. Vendrán conmigo para proteger a los civiles, les dije, pero vi sus rostros confundidos. Los campesinos. La comprensión se reflejó en sus rostros mientras regresaban a su supuesta iglesia para armarse. A toda prisa, entré en el ayuntamiento para equiparme. Me até la espada a dos manos a la espalda y tomé el regalo que me había enviado Lothar. Era un escudo de hierro finamente elaborado, hecho con mucho metal encantado. En su frente lucía el rostro dorado del león de Ventormenta. Tras ajustarme las correas al brazo, salí justo cuando sonó la siguiente campana, haciéndome estremecer. Jenkins ya estaba afuera, listo para informarme sobre nuestra situación. Señor. Los hombres de Keesan están casi listos. Se está trayendo comida y los aldeanos están organizados, informó Jenkins. La guarnición podía albergar a 5.000 civiles. Claro, estarían apretados, pero era mejor que estar atrapados afuera. Todavía no hay avistamientos del enemigo. Están aquí, le dije a Jenkins con convicción. Mi presentimiento me decía a gritos que no lo sabía, como durante la emboscada de Garona. Que la compañía 4 a las 7 ocupe nuestras almenas ahora mismo. Asegúrense de proporcionarles muchas flechas para ballesta. ¿De verdad crees que nos atacarían tan atrás de las líneas? Preguntó Jenkins justo cuando sonó otra nota larga. Esta vez venía del sureste. Ahí estaba su respuesta. Sir Callan, dijo Mara a mis espaldas y, para mi sorpresa, los vi con armaduras nuevas, y además muy elegantes. Todos llevaban placas iguales, pero en lugar de voluminosas, eran más bien armaduras sobre una túnica. La túnica blindada era de un azul intenso con líneas doradas en los bordes, señal de respeto a la luz. Sus espadas y mazas eran nuevas, no las de segunda mano que yo les había dado. Para rematar, llevaban escudos azules y dorados con el león dorado, como el que yo llevaba. Cuando dijiste. Me quedé en silencio al ver a Mara negar con la cabeza. Sir Gavin Rath dijo que lucharíamos mejor con una armadura hecha a medida. Gracias a la donación que recibimos y a un generoso descuento del herrero local, pudimos comprar el conjunto completo. Me froté la barbilla sin barba mientras inspeccionaba su nuevo atuendo. Los clérigos parecieron removerse incómodos ante mi crítica, pero no tenían de qué preocuparse, ya que les di un firme pulgar hacia arriba. Ni Cesú. Lo que Mara quería decir quedó interrumpido por el sonido del cuerno largo, que nos hizo girar en esa dirección. Estaba de nuevo en el sureste. Estad alerta. Grité a todos mis soldados. Quien no esté en la almena, venga aquí ahora mismo. Señor. Saludó Jenkins, dando órdenes a los 300 soldados de infantería completamente armados. Todos ellos escudriñaban a su alrededor en busca de cualquier señal del enemigo. El sonido de la respiración agitada y el pánico de los civiles inundó la zona, hasta que se oyeron débiles ecos de gruñidos. Quienes me acompañaban en la emboscada los reconocieron al instante.
¡Oh! Gritó el vigía de las torres. El sonido del cuerno, que había resonado a nuestro alrededor, provenía esta vez de detrás de nuestras murallas. Un momento después, cientos de orcos salieron en tropel de entre los árboles. Maldita sea. Parece que mi presentimiento era correcto. ¿Cómo demonios se pusieron detrás de nosotros otra vez? Creía que Stonewatch tenía patrullas adicionales en la zona sur. Al menos esta vez, el ataque fue de día. Defenderemos las puertas hasta que todos los civiles entren, ¿entendido? Ordené. Sí, señor. Todos respondieron al unísono. Me giré hacia una Mara visiblemente nerviosa y le di un ligero golpe en la hombrera, llamando su atención. Recuerda lo que te enseñé. Cada golpe debe ser potenciado, ¿entendido? Ese sí, callan. Mara asintió con la cabeza mientras oía los proyectiles de ballesta silbar sobre nuestras cabezas e impactar contra los orcos, deteniendo su carga. El trabajo de los ballesteros era diezmar a las fuerzas atacantes lo máximo posible, para que nosotros los que estábamos en combate cuerpo a cuerpo solo tuviéramos que enfrentarnos a un número reducido. Miré al resto de la fila, desde Victoria hasta Laura. ¿Entendido, clérigo? Solo pudieron asentir sin decir palabra antes de que me girara para enfrentarme a la primera oleada de orcos, ahora mucho más reducida, pero de repente, sentí que me observaban. Miré rápidamente a la derecha y luego a la izquierda, pero lo único que vi fueron los soldados y clérigos mirándome como si esperaran algo. Fue entonces cuando lo comprendí. Estaban esperando mi discurso inspirador. Esos discursos eran importantes. Realmente motivaban a un soldado en Azeroth. Hasta ahora, solo había participado en escaramuzas menores, así que el típico por el rey. Normalmente bastaba. Ahora se acercaba una gran batalla y esperaban algo más de mí. Al diablo. Pensé. Era un poco cursi, pero si eso los hacía dar el 200%, lo haría. La luz está con vosotros, hijos e hijas de Azeroth. Me estremecí internamente, pero mantuve la voz firme y llena de orgullo. Enviaremos a estos orcos de vuelta al inmundo infierno del que provienen. Por Ventormenta y por el rey. Por Ventormenta y por el rey. Y así, cargué contra las primeras oleadas de orcos. El pantano negro. Iba completamente blindado de pies a cabeza, con Ashkandi en la mano derecha y su escudo de león personalizado en la izquierda. El famoso caballero abatió a un orco tras otro que se interponía en su camino. Este grupo de orcos apenas contaba con unos pocos miles, pero claramente no era rival para los 5000 caballeros que los arrollaban con sus poderosos córceles de guerra. La batalla duró apenas media hora antes de que las fuerzas orcas fueran derrotadas. Los guerreros verdes se desmoronaron al ver a sus congéneres huir por decenas. Los caballeros los persiguieron con un mayal en una mano y una maza en la otra. En resumen, fue una masacre. Esta fue la octava escaramuza que habían librado desde que comenzó su travesía. Una vez más, solo se enfrentaban a unos pocos miles de orcos y, como antes, fueron aplastados fácilmente por el ejército numéricamente superior de Ventormenta, un ejército de 70.000 hombres. Las fáciles victorias les habían dado un impulso a la moral. Sin embargo, Lothar no podía evitar sentir que algo andaba mal. Habían ganado con demasiada facilidad. Lothar miró alrededor del campo de batalla y vio a un caballero a punto de rematar a un orco caído con su lanza. ¡Alto! Ordenó Lothar mientras espoleaba a su corcel, defensor, hacia el caballero. ¿Mi señor? Preguntó el caballero. Era Caros, un caballero de élite del reino, un hombre de unos 30 años con una barba bien recortada. A este lo capturamos vivo. Lothar miró alrededor del campo de batalla, plagado de orcos. Sus ojos le decían que era una buena victoria, pero su instinto le gritaba algo completamente distinto. Tengo preguntas. Sí, mi señor. El caballero asintió antes de desmontar y noqueó al orco de un golpe con la empuñadura de su espada. Tras ver cumplidas sus órdenes, Lothar echó un último vistazo antes de regresar al grueso del ejército, a unos cientos de metros de distancia. Más sala de guerra provisional. El ejército, victorioso, marchó 32 kilómetros más antes de fortificar su posición para pasar la noche. Sus hechiceros lanzaron conjuros defensivos que reforzarían las empalizadas y servirían como sistema de alerta temprana. Los hombres recibieron su comida, mientras que algunos se durmieron de inmediato. Sin embargo, en el centro del campamento se encontraba la tienda más grande, la del rey, y allí no descansaban, sino que discutían asuntos de gran importancia. El rey Yane, Lothar y el resto de los comandantes del ejército se encontraban reunidos alrededor de un mapa de su posición en el Pantano Negro.
En él se veían numerosas banderas de leones de 1 pulgada. Detrás de ellos había figuritas de orcos derribadas, que representaban al enemigo al que se habían enfrentado y su victoria sobre él. Esto les mostraba que su ejército se encontraba ahora a 800 kilómetros dentro del territorio enemigo. Sobre la mesa, se desarrollaba una tensa discusión entre el alto comandante y un líder del ejército. Parece que vamos bien. No veo tu preocupación, Lord Lothar, dijo el caballero campeón Wice, uno de los comandantes, mientras examinaba el mapa de nuevo. Y digo que algo anda mal. Lothar, el alto comandante, estaba a punto de explicar más cuando Medivh llegó con Khadgar y Garona. La asesina se había mostrado algo cooperativa a cambio de un mejor trato. Al parecer, su lealtad a sus parientes no era muy profunda debido a su origen mestizo. También les había revelado los nombres de los líderes orcos e incluso de su hechicero más poderoso. En general, había sido útil para comprender mejor a la supuesta horda. Los demás hombres eran algo conscientes de su prisionera convertida en informante. Le mostraron a la orca solo una cortesía superficial, aunque con cautela, mientras que otros inclinaron la cabeza hacia el guardián en un gesto de respeto. Ignoraron por completo al joven aprendiz de mago. Bien, la trajiste aquí, dijo Lothar, escudriñando al grupo recién llegado. Por fin iba a obtener respuestas. ¿Vas a luchar contra ella otra vez? Bromeó Medivh. La orca lo miró fijamente y volvió a mostrar su colmillo, un gesto desafiante de su raza, según había aprendido. No respondió, volviéndose hacia Carlos y asintiendo. Algunos comandantes vieron su gesto y se preguntaron qué significaba. Yane, ¿cómo? Siempre permaneció en silencio, ya que Lothar ya había obtenido su aprobación de antemano. Medivh arqueó una ceja, pero también guardó silencio. Después de todo, estaba seguro de que Lothar lo revelaría todo a su debido tiempo. Un momento después, la gente oyó el sonido de un forcejeo y un grito orco muy notorio de ira. Garona fue la primera en girar la cabeza cuando se abrió la solapa de la tienda y entró un guerrero orco atado, flanqueado por 3 guardias reales. Todos tenían lanzas listas para acabar con el orco si representaba un peligro para el rey. El orco fue empujado hacia adelante con lanzas clavadas en su espalda, incluso mientras gritaba algo en orco a sus carceleros. El orco se volvió entonces hacia los otros humanos con una mueca de desprecio en los labios al ver a la orca. Garona. El tono del orco denotaba incredulidad, confusión e ira. Entonces él le dijo algo en orco cuando notó que ella no estaba encadenada como él. Te conoce, dijo finalmente el rey Yane por primera vez. Eres más importante de lo que pensábamos. Sabe de mí, respondió Garona, y vio que el orco parecía confundido, sin entender por qué le hablaba a la humana. Pregúntale por qué atacan a nuestro ejército por partes, interrumpió Lothar, acercándose al orco. Pregúntale por qué están sacrificando a sus hombres de esa manera. El orco gruñó cuando Lothar se acercó y forcejeó contra sus cadenas, cuando la voz de Garona intervino, hablando en el áspero idioma de su pueblo. La atención del orco se desvió de Lothar para responder a Garona. Era casi como si le tuviera miedo. Lothar retrocedió y observó cómo Garona se comunicaba con el orco confundido. Ella dijo algo más y el orco respondió con una risita. No satisfecha, dijo más cosas en orco. Podían percibir el interrogatorio en su tono, y el gruñón respondía cada vez. La última pregunta lo tomó por sorpresa antes de soltar una carcajada atronadora y luego miró a su alrededor antes de decir algo más con una sonrisa de autosatisfacción. Garona guardó silencio después de eso, al igual que el gruñón. Algo había sucedido y Lothar quería saber. ¿Y bien? Preguntó. Los ojos de Garona recorrieron a todos los humanos en la habitación y adoptaron una expresión compasiva. Parece que lo que les advertí se ha cumplido, afirmó Garona con naturalidad. No había alegría ni tristeza en su tono, lo suficiente como para que pudiera haber estado hablando de algo tan inofensivo como el clima. Sus tierras están siendo atacadas por la Horda. Lo que han combatido hasta ahora es solo una pequeña parte de las fuerzas de la Horda bajo el mando de Zulue del Destrozado. Recibieron la orden de encontrar un camino a través de sus montañas orientales y sembrar el terror entre su gente. La sala quedó en silencio un instante antes de estallar en un caos. Debemos hacer retroceder al ejército, exclamó el caballero campeón Wice, quien dijo lo obvio primero, pero el rey mantuvo la vista fija en la horca. Pregúntale cuántos hombres tiene esta fuerza Zulu, preguntó el rey Yane. Garona se volvió hacia el orco y le hizo algunas preguntas más en su idioma. Tras una larga conversación que duró varios minutos, obtuvo su respuesta. 150.000, aunque divididos en grupos de 2 o 3.000 para escalar vuestras montañas. 150.000.
Gritó uno de los comandantes con incredulidad. Lothar pensaba lo mismo, pero hizo los cálculos. Si bien la cifra era desorbitada, si retiraban sus fuerzas de Elwyn y Páramos de Poniente, deberían poder repeler a los invasores con la milicia de las ciudades. Sin embargo, la expresión de Garona le indicó que aún no había terminado. ¿Hay más, no? Lothar vio a la orca asentir como si no le importara. Otros 150.000, liderados por Kargat Puño de Hoja y la Mano Quebrada, recibieron la orden de atacar a tus fuerzas aquí. Garona se acercó al mapa y señaló la cresta roja. Parece que tienen la intención de atacarte desde aquí, si no lo han hecho ya, para asegurarse de que tu gente no pueda escapar. Por la luz. Exclamó otro comandante, y muchos de los humanos en la tienda compartieron el sentimiento. Lothar se sentía castigado. Donde creía que Callan estaría más seguro, ahora era el lugar más peligroso. La horda, de alguna manera, los superaba en número por un amplio margen. Incluso movilizados al 100%, solo contaban con 200 y pico de 40.000 soldados. Tenían que dar la vuelta de inmediato. Llane. Lothar miró a su amigo, cuya expresión era tan grave como la suya. Den la orden de levantar el campamento. Debemos regresar a Ventormenta ahora mismo. Ordenó el rey Llane, y los líderes se fortalecieron con su firmeza. Como ordene mi rey. Respondió primero el caballero campeón Huice, antes de que otros se unieran a él. Si haces eso, morirás seguro. Las palabras de Garona, pronunciadas con tanta apatía, minaron la determinación del comandante. ¿Qué quieres decir, Lady Garona? Preguntó el rey Llane. Vio a las orcas preguntarle algo más al gruñón, quien simplemente respondió con un bufido. La orca asintió como si su respuesta fuera la que ella pensaba y fijó su mirada en el rey. Porque a menos de un día de distancia están los líderes que los humillaron a todos hace meses, junto con el resto de la horda, declaró Garona con sencillez, y concluyó. Los 200.000. El rey Llane quedó atónito y se desplomó en su silla, mientras que el otro comandante tuvo que apoyarse en la mesa o intentar mantenerse en pie. La cifra era abrumadora. Buscan vengar la humillación que sufrieron a manos tuyas, explicó Garona, y miró a Lothar. Sobre todo a ti. ¿Yo? Preguntó Lothar con curiosidad. ¿Era tan memorable para ellos? Tu escudo es inconfundible. Recuerdan que fuiste tú quien los expulsó del campo de batalla, aclaró Garona. No esperes una muerte rápida. ¿500.000? Rió un comandante con una risa maníaca. ¿Cómo podría el pantano negro albergar una fuerza de ese tamaño? Otro comandante se volvió hacia Garona. Está mintiendo. Quiere sembrar el miedo entre nosotros. Así es. Es una orca poco confiable. Coincidió el caballero campeón Huice mientras miraba fijamente a la asesina. Basta. Exclamó el rey Llane, que había recuperado la compostura. Se volvió hacia el clérigo real, que hasta entonces había permanecido callado. He oído que a los clérigos se les concede el don de la visión. ¿Puedes confirmar si lo que dijo es cierto? No tengo tanto talento como otros altos clérigos, pero haré lo que pueda, mi rey. El clérigo real se aferró a su báculo y comenzó a recitar un conjuro. Todo iba bien hasta que una suave luz amarilla comenzó a emanar del santo. Draenei. El guerrero orco rugió con odio y furia, haciendo que el clérigo detuviera su conjuro y mirara a la bestia verde. Sin embargo, eso no calmó al guerrero, quien, con un rugido, rompió las cadenas y cargó contra el clérigo. Mata a los Draenei. Pero antes de que pudiera dar un paso, 3 lanzas atravesaron su cuerpo, una de ellas mortal, clavada en la garganta. Mata, Trae, el guerrero orco gimió por última vez y murió. Acaba con él, dijo el rey Llane en el silencio que siguió, antes de volverse hacia el aterrorizado clérigo. Por favor, continúa. Oh, por supuesto, mi rey, dijo el clérigo real y comenzó a recitar de nuevo. Tras 10 minutos, una luz dorada envolvió al santo. El clérigo abrió los ojos, ahora llenos de luz dorada, y habló. Los veo, mi rey. Por la luz y todo lo sagrado, los veo. Una marea verde interminable de oscuridad, de muerte. ¿Son tantos como dice la orca? Preguntó rápidamente un comandante. Sí, creo ver a su líder. Es monstruosamente grande y otro orco está con él. Creo que es un hechicero. Tiene huesos que sobresalen de su espalda. El clérigo real, asustado, jadeó. Son cráneos humanos. Los ojos de Garona se abrieron de par en par antes de volverse hacia Llane. Haz que tu usuario de la luz rompa su conexión ahora mismo. MMB. El hombre santo gritó antes de que un destello verde y un fuerte grito se cruzaran. ¡Ah!
El clérigo real estaba en el suelo, arañándose los ojos. La sangre brotaba entre sus manos. Clérigo. El rey Yane intentó acercarse a su clérigo, pero encontró una barrera azul erigida sobre el hombre santo. Levantó la vista y vio a Medivh con una mano extendida. «Aléjate de él», gritó Medivh. Todos retrocedieron horrorizados mientras los gritos del clérigo real se volvían más dolorosos antes de que líneas verdes, parecidas a venas, comenzaran a extenderse por su cuerpo. En cuestión de segundos, se derritió en un montón de carne y hueso. «¿Qué demonios?», dijo uno de los generales, pero sus palabras se interrumpieron cuando la barrera de Medivh comenzó a llenarse rápidamente de llamas azules. Cuando finalmente se extinguió, no quedó más que ceniza. «Magia vil», dijo Medivh mientras los demás hechiceros de la corte se ponían de pie y se preparaban, con sus báculos brillando con poder. «Magia demoníaca». Lothar vio a todos los comandantes mirar al rey en busca de guía. A decir verdad, él también hizo lo mismo. Podía ver a Yane pensando, aunque los ojos del rey no se apartaban de las cenizas del difunto clérigo real. En resumen, estaban en clara desventaja numérica, con un ejército casi 3 veces mayor que ellos a menos de un día de distancia. El campeón de Ventormenta sabía lo que tenía que hacer. «Mi rey». Los ojos de Lothar se posaron en el silencioso rey. «Tú y Medivh debéis regresar a Ventormenta y organizar nuestra defensas». «¿Qué?». El rey Yane habló por primera vez desde la muerte del clérigo. Miró a su amigo, enfurecido. «¿Quieres que huya y los abandone a todos?». «Sí», respondió Lothar con naturalidad. «Son los 70.000 de aquí contra los millones de nuestro reino. No huiré ni abandonaré a mi gente». Yane miró entonces a Medivh y a los 2 hechiceros de la corte. «Medivh, seguro que contigo, Ugarin, Uglar y los hechiceros de nuestro ejército, podríamos abrir suficientes portales para que todos podamos escapar». Medivh solo negó con la cabeza. «Aunque soy poderoso, teletransportar a tantos hombres es imposible. Con todos los magos de nuestro ejército, en el mejor de los casos, seríamos capaces de salvar 10.000 almas. Entonces quedaríamos atrapados aquí y sin Mara». El rostro de Yane palideció antes de que Lothar se acercara y le pusiera un brazo sobre el hombro. «Amigo mío, el rey no te necesita más que nosotros. Tú eres quien nuestra gente, la gente se unirá. Con Medivh a tu lado, tal vez podamos acorralarlos. Tu gente te necesita». «Mi gente aquí también me necesita», respondió Yane en un susurro ronco. Fue entonces cuando los comandantes dieron un paso al frente y expresaron sus pensamientos. «Majestad, debe vivir. Ventormenta no puede prescindir de su rey. Debe irse. La seguridad de nuestras familias está en sus manos, señor, por favor, regrese y sálvelas». El rey Yane apretó el puño, pero comprendió que, por el bien del reino, tenía que marcharse. Yo regresaré». «Bien». Lothar se volvió hacia Medivh. «Llévatelo a él y a la guardia real y vete. Y. Si puedes, salva a mi hijo». «Lo haré, viejo amigo». Medivh estrechó el brazo de Lothar. «Vigilaré a él. Lo prometo». «Gracias». Lothar apretó el hombro de su viejo amigo con gratitud antes de soltarlo y mirar al rey. El rey Yane miró a todos sus comandantes y finalmente a Lothar. «Tráelos a casa, Lothar. Ventormenta necesita a sus hijos e hijas». «Como órdenes, mi rey», mintió Lothar. Ambos sabían que era mentira. «Tú tienes el trabajo más difícil. Buena suerte. Vámonos». «El tiempo apremia», dijo Medivh mientras Garona, Khadgar y la guardia real del rey se ponían de pie juntos. Un momento después, el guardián canalizó su magia arcana durante unos minutos antes de que, en un estallido de luz azul, desaparecieran. La sala de guerra quedó en silencio mientras todos los hombres miraban a Lothar. Incluso los hechiceros y los clérigos reales lo hicieron. «¿Cuáles son tus órdenes, Lothar?», preguntó uno de los generales, Garat. Su actitud era resuelta. «¿Abandonamos todo y corremos de vuelta a la puerta? Puede que no tengamos tiempo de destruirlo todo, pero al menos quedaría dañado». Muchos sentían que era un desperdicio. 700 catapultas, perdidas así sin más, y no eran fáciles de fabricar. Además, estaban los suministros que habían traído consigo del reino y Lothar sopesaba la sugerencia de Garat antes de negar con la cabeza. Incluso si lograban regresar a la puerta, aún les quedaba un problema de 200.000 orcos. Sus hombres lo buscaban en busca de orientación. Incluso los hechiceros de la corte, que podrían haberse marchado en cualquier momento, se quedaron atrás esperando instrucciones. Se ha demostrado que los orcos son rápidos. Hay muchas posibilidades de que nos alcancen en la retirada.
Nuestros hombres serían presa fácil entonces y los comandantes no querían oírlo, pero Lothar tenía razón. ¿Entonces qué debemos hacer? Preguntó el caballero campeón Huice, frustrado. ¿Una última resistencia inútil? Nos llevaremos con nosotros a tantos bastardos como sea posible. Sí. Lothar se acercó al mapa y observó los caminos que habían recorrido hasta el momento. Luego señaló con el dedo una zona del mapa. Pero no será en vano. Todos miraron al alto comandante, con preguntas tácitas a punto de brotar de sus labios. Lothar lo vio todo, apretó el puño y golpeó el mismo lugar del mapa una vez más. Nos mantendremos firmes aquí y los desangraremos. Pasado, presente, futuro caverna del tiempo. Últimamente ha habido demasiadas incursiones en la corriente temporal. La última fue en la fortaleza de Durnolde con el futuro líder de la Horda, Thrall, y su amiga, Tareta Foxton. Su compañero de nidada, Erosión, era el dragón de bronce encargado de detener esa incursión. Por suerte, logró encontrar a 5 campeones a lo largo del tiempo para ayudar a combatir al infinito y enderezar la línea temporal antes de que borraran todos los recuerdos de los involucrados. Esto se está saliendo de control, te lo digo. Chromie hizo un puchero mirando a su hermano, mucho más alto que ella. Estaban en su forma de gnomo y alto elfo, respectivamente. Solo podemos proteger el tiempo lo mejor que podamos, dijo Erosión mientras señalaba el hilo temporal errante que se estaba integrando lentamente a la línea principal. ¿Ves? Todo está bien. Esta vez, dijo Chromie mientras miraba hacia donde la corrección de Saat aún se estaba integrando en la corriente temporal principal. El trabajo de Saat fue más difícil que el mío. Erosión salió en defensa de su compañera al ver la mirada crítica de Chromie. Yo lidié con simples mortales y un Thrall muy joven. Él lidió con Medivh. Las escalas son diferentes. Argumentó Chromie mientras abría el hilo temporal de la Primera Guerra. Efectivamente, comprobó el punto de anclaje que representaba la destrucción de Ventormenta y seguía allí. De hecho, era cada vez más probable que Ventormenta fuera saqueada. Quizás, tal vez un poco antes de lo previsto, pero mientras su gente muriera, el flujo temporal estaría a salvo. Aún así estaba ese hilo molesto que seguía envolviendo y desenrollando la línea temporal principal. Era tan exasperante. No, Chromie, dijo Erosión como si leyera sus pensamientos. Pero, protestó Chromie. No, fue firme Erosión. Una incursión es suficiente. Deja que siga su curso. Se curará por completo cuando llegue al punto de anclaje. Deja de preocuparte. Bien. Chromie hizo un puchero, pero le lanzó una mirada fulminante al molesto hilo antes de irse. Ya podía sentir que 5 campeones más se acercaban. Llamado a través del tiempo. Esta vez tenía algo que ver con el rey exánime. Continuará y